Bueno, que Dios les bendiga a todos, familia de Conquistando Corazones. Gracias por estar ahí cada viernes conmigo, con este equipo. Y yo quiero compartirles en esta noche un mensaje que el Señor me ha recordado. Digo me ha recordado porque recuerdo que el día que lo recibí, anoté la fecha que recibí este mensaje. No sé si a los días lo predicaría en la iglesia, recuerdo que sí lo prediqué. Y una vez nos invitaron a una iglesia, a una reunión de jóvenes. Recuerdo yo no era ni ministerio, pero nos invitaron a compartir un consejo en la iglesia del centro, a la juventud, y fuimos y compartí este mensaje. El mensaje lo recibí el 9 de julio del año 2010, ya hace 6 años que recibí este mensaje, y el Señor lo ha puesto en mi corazón de una manera fuerte, el deseo para ministrarlo en esta noche. Y aunque estamos en mente con el tema de Apocalipsis, ¿verdad? Que tengo intención de seguir con el mensaje a las iglesias, pero bueno, no puedo pasar la oportunidad. Si Dios produce esto en el corazón, tengo que ser obediente en el nombre del Señor. En esta noche quisiera hablarles un tema muy importante, de vital importancia en este tiempo, ¿de acuerdo? Tiene como título, todos aquellos que quieran anotar, y así también nos sirve como una panorámica para entender mejor el mensaje. El título de esta noche es el siguiente, el título del mensaje es Soñadores de Grandeza. Medita en esta frase, soñadores de grandeza. Vamos a ir a la palabra del Señor para no robar más tiempo a la palabra. Que Dios bendiga a las 46 familias que están conectadas en estos momentos. Todos aquellos que tengan Biblia, me quieran acompañar. Libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y vámonos al verso 7. Hechos capítulo 16, verso 7, dice así la santa palabra del Señor. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Lo que ocurrió en Troas fue lo siguiente. Verso 9. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Bueno, la verdad es que si hay algo que a mí me llama la atención de este pasaje, bueno, hay algunas frases interesantes que no me quiero detener, como por ejemplo, ellos quisieron ir a Misia, dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Oigan, ellos iban a predicar la palabra de Dios. Preguntaría yo a la audiencia de Conquistando Corazones, ¿es malo predicar la palabra del Señor? ¿Es malo evangelizar? Eso es lo que estaba haciendo en aquel tiempo. ¿Era malo predicar la palabra del Señor? Y la respuesta es que no es malo predicar. Yo ahora mismo estoy en casa y estoy predicándoles la palabra del Señor, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque el plan del Espíritu Santo era que fueran después. Y la recompensa de ir después a ese lugar es que no les iban a recibir, les iban a encadenar, les iban a meter preso, y luego iban a formar un alboroto y iban a hacer una iglesia. Entonces, primero no se lo permite el Espíritu Santo, porque luego sí se lo va a permitir, y aunque ellos van a sufrir,
pero van a hacer una iglesia. Entonces, aunque los planes de Dios no los entendamos, aunque las órdenes de Dios no las entendamos, si Dios te prohíbe una cosa, aunque para nosotros parezca buena, mejor nos viene obedecer a Dios, porque aunque no lo entendamos, el éxito de la vida cristiana no radica en entender a Dios, sino en obedecerle. Porque entender a Dios, hermanos, querer razonar con Dios es imposible. Dice la Biblia que de la misma manera, la misma distancia que hay de la tierra a los cielos, así están alejados sus pensamientos de los nuestros. O sea, es imposible poder entender a Dios. Por eso, mejor nos conviene obedecerle, y cuando el Señor quiera explicarnos las cosas, pues en su santa voluntad y en su gracia que nos lo explique, si así lo ve Dios oportuno. Pero ocurre algo en medio de todo este viaje, cuando se prohíbe ir a un sitio, se le permite ir a otro, acaban en un lugar llamado Troas, y allí el apóstol Pablo, hermanos, tiene una visión. Ojo, es a Pablo a quien se le muestra la visión. Es a Pablo a quien el varón macedonio le dice, rogándole, te necesitamos, ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es a él a quien le piden ayuda. Pero me llamaba la atención cuando él se levanta y dice la Biblia textualmente, cuando él contó la visión, pronto procuramos partir para Macedonia. Esa frase, hermanos, a mí me llamó la atención. ¿Cómo que procuramos partir? Vamos a ver, ¿quién tuvo la visión? La visión lo deja bien claro que la tuvo el apóstol Pablo. Es Pablo quien tiene la visión de noche, es a Pablo a quien se le muestra el varón macedonio en visión, le ruega, pasa, ayúdanos, es a él a quien se lo muestra. Pero, ¿a quién le cuenta la visión? ¿A quién le cuenta la visión para que ellos digan, pronto procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para predicar el Evangelio? Sabemos que quien tuvo el sueño de grandeza, ¿quién fue? Fue Pablo. Pero ¿y quiénes fueron los oyentes? Bueno, uno de los oyentes, para saber quién era uno de los oyentes, el contexto está en Hechos capítulo 15 y el verso 40, cuando dice lo siguiente, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, ya hemos identificado a uno de los oyentes. Uno de los oyentes fue Silas. Silas fue uno de los que escucharon el sueño de Pablo, ¿de acuerdo? Pero lo que me llama la atención es la frase que dice, enseguida, dice textualmente, enseguida procuramos partir para Macedonia, atención, dando por cierto que Dios nos llamaba. Es decir, que el escritor de Hechos de los Apóstoles se implica en el caso. El escritor de Hechos de los Apóstoles nos da hincapié a entender de que él estaba presente cuando Pablo contó la visión, ya que cuando nos lo contó, pronto procuramos, él se está poniendo en la escena como un oyente. ¿Y quién fue el escritor de Hechos de los Apóstoles? Bueno, sabemos que el escritor de Hechos de los Apóstoles fue Lucas, aquel que tenía como profesión médico, aquel que también escribió el Evangelio de Lucas, que comienza diciendo, el Evangelio de Lucas dice, he intentado poner en orden las cosas que entre nosotros o entre vosotros han sido ciertísimas. Lucas nunca dijo que lo que ocurrió en los Evangelios era contradictorio, no, dijo todo lo que ocurrió es cierto, únicamente yo lo he puesto en el orden en el que sucedió las cosas. Era un hombre entendido en palabras, era alguien con sabiduría, con conocimiento, y él es uno de los que oyen este sueño. Y atención, ya hemos identificado quién es quien tiene la visión. La Biblia lo deja claro, es Pablo. Pero los oyentes fueron Silas y también, hermanos, fue Lucas. Escuchen, si a mí, hermanos, me da alegría y gozo de que haya gente todavía
a quien Dios le dé sueños, visiones, a quien Dios le encomiende cosas, trabajos. Yo dije, qué maravilla, vivir en tiempos, Señor. ¿Quién me hubiera permitido a mí vivir en tiempos como el apóstol Pablo? Donde uno puede levantarse y contar un sueño, contar una visión, contar un plan, contar un proyecto, contarlo libremente, lo que Dios ha puesto en el corazón, sin temor a que le digan, eres un fanático, eso no es posible, sin temor a que haya gente negativa, que quiera romper los planes, que quiera romper el sueño. ¿Quién me diera vivir en tiempos así? Hasta que el Espíritu Santo me hizo entender que la cuestión no es vivir en el tiempo, sino la gente que escucha la visión que pronuncias, que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Me explico? La cuestión no es el tiempo en el que vivimos, porque Dios siempre tendrá gente capaz de tener sueños de grandeza. Lo terrible es a quién se lo vas a contar, dónde es que lo vas a exponer, quién van a ser los que te van a escuchar, porque esos son los que van a determinar lo que van a hacer con tu sueño. Lo que más me llama la atención es que si Pablo es un hombre de Dios por tener una visión de gloria, también es Silas y Lucas unos hombres de Dios, porque aunque ellos no se les ha mostrado la visión, a ellos no se les ha pedido ayuda, ellos se involucran para dar cumplimiento al sueño que un hombre de Dios ha tenido. Mira, dice la versión Reina Valera del 95, dice, al despertar, Pablo nos contó la visión y comprendimos que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio. Dice otra versión, apenas tuvo la visión, tratamos de partir convencidos de que Dios nos enviaba. Dice otra versión, en cuanto tuvo la visión Pablo, preparemos el viaje. Estábamos seguros que Dios nos enviaba a predicar el Evangelio. Hermanos, si grande hermano fue Pablo, porque fue fiel a Dios y tanta fidelidad tenía que Dios le muestra sueños y visiones, también, hermanos, fueron aquellos que escucharon, como Lucas y Silas, que supieron recibir el sueño de Dios y también ayudar para dar cumplimiento a ese sueño. Oigan, ha habido un sueño en nuestra época, un sueño llamado aplicación sello. Ha habido un sueño llamado conquistando corazones, que no ha nacido aquí solamente. Oigan, conquistando corazones nació en una aplicación sello llamada Canarias para Cristo. Pero ocurrió algo, que mientras se infundía el Evangelio a través de este nombre, Canarias para Cristo, hubo gente que no le gustó, y entonces hubo que haber un cambio, y ya no nos podíamos llamar así, y nos obligaron a cerrar eso y comenzar de nuevo, y empecemos a hablar con los moderadores. Bueno, ¿cómo los llamamos? Hay que ponerle un nombre, algo que nos identifique como lo que somos, como el trabajo que queremos empeñar, y dijimos, ya está, vamos a llamarle Conquistando Corazones. Y hubo un sueño, y fue Conquistando Corazones, porque creímos que Dios podía conquistar corazones por medio de una aplicación. Creímos a Dios, los moderadores de esta casa, que Dios podía llegar hasta los hogares de diferentes lugares de España, de Barcelona, Francia, de Málaga, de Salamanca, de Extremadura, de Madrid. Da igual en el sitio, creímos en el sueño que Dios nos había puesto. Tuvimos un sueño de grandeza que se llamaba Conquistando Corazones, que sabíamos que podíamos llegar a familias, que podíamos llegar a hogares, que podíamos conquistar corazones para Cristo. Lo creímos, pero ¿saben? Hubo gente, hermanos, que ha creído, como la familia de Conquistando Corazones, que cada noche está ahí, que cada tarde está ahí, que oran, que interceden, que están escondidos detrás del redil de las ovejas, que no se les ve, que no se les manda a presentar un culto, que están ahí escondidos. Son héroes en la intimidad, son héroes en el silencio. Pero ¿saben? Si hubo unos moderadores que creímos en el sueño de Dios que fue Conquistando Corazones, si eso es motivo
motivo de grandeza para nosotros, digo yo, motivo de grandeza es que ustedes estén ahí para dar cumplimiento también a ese sueño. Si bueno fue Pablo, digo yo, también bueno fue Silas y también bueno fue Lucas. Pero la cuestión no es el tiempo en el que cuentes un sueño. La cuestión es a quién se lo cuentas. Porque antes que vivió Pablo y antes de vivir Silas y de vivir Lucas, nos vamos al principio. Génesis capítulo 37, un joven llamado José tiene un sueño. Y en ese sueño, él ve como 11 estrellas, el sol, la luna se inclinan a él, ve el sueño de las espigas, sus hermanos, las espigas de sus hermanos se inclinan a él, y él se levanta y hace lo mismo que Pablo, cuenta su sueño. Pero escuchen, los hermanos de José no eran como Pablo, ni tampoco no eran como Silas, ni tampoco como Lucas. Que nada más contarle el sueño, ellos dijeron, vale José, pues vamos a ayudarte, como hicieron los demás. José, ¿ha habido usted sueño? No te preocupes, aquí estamos. A donde Dios te mande, allí vamos, te ayudamos para que ese sueño se haga realidad. Oye, los hermanos de José no eran como Silas, ni tampoco como Lucas. Ellos no iban a ayudar a que se cumpliera el sueño que Dios había puesto en él. Ellos no iban a hacer como los otros, no iban a colaborar. Porque la Biblia dice que desde el día en que él empezó a contar su sueño, dice la Biblia que desde ese día dejaron de hablarle pacíficamente. Alguien dijo, cuando nace una estrella en el mundo, se distingue por esta señal: todos los envidiosos se unen en contra de él. Nació una estrella en un sueño y fue José. Decía que había nacido un hombre llamado José, una estrella en el mundo, y sus hermanos envidiosos se unieron en contra de él para arruinar el sueño que Dios había puesto en su vida. Te tengo una noticia en esta noche. Ten mucho cuidado a quien cuentas tus sueños. No puedes contar, escuchen. Hay problemas que no se les puede contar a todo el mundo. Porque el que menos esperas divulga tus problemas. Pero tampoco ten la ligereza de contar tus sueños a cualquiera, porque quien menos te esperas vivirá para arruinar el sueño de Dios en ti. Y ya, hermanos, a pesar de que no le hablaban pacíficamente sus hermanos a José, ellos intentaron desde ese momento apartarse de él porque comenzaron a tenerle envidia. Y desde el momento en que José expresa el sueño de grandeza que ha tenido, sus hermanos empiezan a planear algo en contra de él. Quieren quitarse a José del medio, no lo soportan. Que sea diferente, que su padre haya puesto en él una túnica de colores, no lo soportan. ¿Por qué este niño tiene que ser diferente? ¿Por qué tiene que ser distinto a los demás? Y resulta que un día sus hermanos se van a pastorear. La Biblia dice que siendo informado Jacob de la mala fama de sus hermanos por José, dice la Biblia que José es enviado por su padre para espiar a sus hermanos a ver qué están haciendo. Y la Biblia dice, hermanos, que llegando a cierto lugar no les encontró. Dice Génesis capítulo 37 verso 15, dice, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán.
Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Saben lo que significa Dotán? Dotán significa costumbre. Hubo un joven llamado José que vivía en la casa de su padre que tuvo un sueño de grandeza. Porque los que moran al lado del Padre tendrán sueños de grandeza. Pero la Biblia dice que aquellos que estaban pastoreando en Dotán, en la costumbre, escúchame bien, ¿saben quién no tendrá nunca un sueño de grandeza en el Evangelio? Aquel que tiene el Evangelio por una costumbre. Aquel que tiene los servicios de culto como una costumbre. Aquel que tiene la aplicación sello como una costumbre. Aquel, hermanos, que todo lo hace por costumbre, porque ya es algo en la vida, ya es el día a día. Estamos aburridos, ¿dónde vamos? Vamos al culto. Ya se ha creado una manera de vivir, ya es la costumbre el Evangelio. Y a veces, hermanos, hay mucha gente dentro de nuestras asambleas, nuestros cultos, donde se han convertido, perdónenme la expresión, suena fuerte, pero he de decirla así, gente como Judas. ¿Por qué? No es que sean traidores, no. Es que cuando Judas se dio cuenta que Jesús no iba a dar un golpe de estado, que Jesús no iba a proclamarse rey en el mundo, y él ya no iba a ser el tesorero principal, cuando él perdió todo ese plan, él dijo, ¿para qué me sirve servirle entonces fielmente? Y entonces Judas le servía, pero ya sin pasión. Caminaba con él, pero sin amor. Se había convertido en ser un discípulo, pero de costumbre. Hay mucha gente que vive el Evangelio, pero ya como una costumbre. Van al culto, pero ya no hay pasión. Sirven a Dios, pero ya no hay alegría. Se ha acostumbrado en una costumbre. Por eso es que hay muchos que viven errantes, viviendo una costumbre. Por eso no tienen sueños de grandeza. Pero saben, aquel como José, que mora al lado del Padre, a cual el Padre le ha dado una túnica de colores, le ha hecho diferente porque es distinto. Es que tiene sueño de grandeza. Él será diferente. Por eso dice la Biblia que los que estaban en la costumbre, atención, dice, alzaron los ojos y vieron a José de lejos. Vieron a José de lejos. Porque he de decir que el soñador de grandeza se distingue de lejos. El que es cristiano no tiene que ir proclamando por los cuatro vientos quién es, porque se distingue de lejos. Mi Jesús era el Mesías, claro que lo era. ¿Era Dios? Claro que lo era. La gente le decía, ¿eres tú el Cristo? Y él decía, no se lo digáis a nadie. Cállate, no digas nada. Él sanaba a alguien y cuando sanaba él decía, no se lo digas a nadie, vete. Porque él no hacía falta que lo proclamaran. Él se distinguía desde lejos. Se distinguía tanto desde lejos que estando un hombre en la orilla o estando un hombre en el río Jordán bautizando, dice la Biblia que le vio, digo yo, le vería de lejos, porque uno estaba en el río y otro fuera. Y Juan el Bautista se le queda mirando entre la multitud. Jesús se distingue de entre todos. Proféticamente el señalado entre 10.000. Y le dicen, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es diferente. No hace falta que lo proclamen, ya lo proclaman otros por él. Dios, hermanos, nunca dijo yo soy santo, santo, santo. ¿Y saben por qué sabemos que Dios es santo, santo, santo? No porque Dios lo diga, sino porque los querubines lo cantan o los serafines lo proclaman. Se miran el uno al otro y se dicen, Él es santo, santo, santo.
Él no lo dice, pero ya otros lo cantan por él. El que tiene sueños de grandeza no hace falta que lo diga, otros lo dirán por él. El que es cristiano no hace falta que lo proclamen, otros lo cantarán por él. Por eso, aunque lo ven de lejos, dicen, sus hermanos estaban allí, 10 de ellos, y dicen, mira, le queremos matar, no le aguantamos, le tenemos coraje, no podemos hablarle pacíficamente, pero ahora que no nos oye, tenemos que decir la realidad. Por ahí viene el soñador. No le escuchaban. José nunca escuchó esta frase, pero en la intimidad, aunque le odiaban en público, aunque le hablaban, no le hablaban pacíficamente en público, aunque le perseguían, aunque le menospreciaban en público, en secreto tuvieron que reconocer quién era realmente. Por ahí viene el soñador. Recibe esta palabra. Yo no sé cuánta hay gente que te critica, y delante de la gente te habla mal, delante de la gente te ofende, se ríen de ti, y cuando cuentas un plan, un propósito, un proyecto, una visión, un sueño que Dios te ha dado, se burlan de ti. Vale, ya que te crees que eres más que José, dicen algunos, pero eso lo dicen en público para hacerte daño. Es porque aman tu sueño, pero en la intimidad reconocerán quién eres, que eres un soñador de grandeza. Recibe esta palabra. El castigo de los que te envidian es este: en la intimidad reconocerán lo que verdaderamente eres. Necesitamos en este tiempo gente que sea capaz de tener sueños de grandeza, aunque sean cosas muy locas, pero soñar que Dios puede hacer algo en nuestra época. Soñar que Dios puede obrar en medio de una generación presente. Soñar que todavía hay enfermedades incurables que se pueden sanar por la palabra de Dios. Soñar con un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura. Tener sueños de grandeza, aunque sean locos. Estados Unidos, lugar concreto, Washington DC. Fecha 28 de agosto de 1963. Un hombre da un discurso que ha pasado a la historia, que necesitamos en este presente 2016 en el que vivimos, que haya gente que tenga sueños de grandeza, aunque lo que sueñen sea algo de locos, pero que oigan, para los que creen, el evangelio es poder de Dios, aunque para los que no creen es locura, pero bendita locura, sana locura, creer que Dios puede sanar enfermedades que los hombres no pueden sanar ni tratar. Sueños de grandeza, aunque sean sueños locos, aunque sean sueños que jamás crean que se puede cumplir. Y decía un lugar en concreto, Estados Unidos, Washington DC, 28 de agosto de 1963. Un hombre proclama un discurso que ha pasado a la historia. El discurso es el siguiente. El tema del mensaje es soñadores de grandeza. Y el discurso que dio este hombre fue el siguiente. Y él dijo: hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño que está profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levante y vivirá el verdadero significado de su credo, afirmando: estas verdades son evidentes, que todos los hombres son iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de los esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado al que sofoca el calor de la injusticia, de la opresión, se convierta en un oasis de libertad y de justicia.
Sueño que un día mis 4 hijos puedan vivir en un país el cual sean juzgados no por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Sí, hoy tengo un sueño que el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases en terrazas y anulación de los negros, puedan convertirse, que modo que niños blancos y niñas blancas puedan unir la mano y puedan caminar juntos en libertad y llamarse hermanos y hermanas. Sueño que un día los valles sean cumbres y las colinas y las montañas sean llanos, los sitios más escarpados sean nivelados, los lugares torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelada. Y todo el mundo y el género humano se unirá. Esta es nuestra esperanza. Una hermosa sinfonía de fraternidad, con la fe de caminar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Unir un día las manos y cantar el cántico del viejo espiritual, libres al fin, gloria al Dios omnipotente, porque somos libres al fin. Este discurso fue un sueño proclamado de un hombre llamado Martin Luther King, un hombre afroamericano que se levantó en medio de su generación, que creyó que podían ser libres, que creyó en contra del racismo, que por qué los hombres de color tenían que ser diferentes, por qué tenía que haber en los servicios para blancos y para negros, cafeterías para blancos y para negros, en los autobuses los negros se tenían que sentar atrás, no podían caminar por la calle a ciertas horas, y se levantó un hombre que creyó a Dios, que Dios podía liberar de esa esclavitud, creyó que Dios podía liberar de ese racismo. Y a pesar de ser perseguido, de haber sufrido muchas veces atentados de muerte, su familia perseguido, no les dejaban vivir, pero aún así él creyó que Dios podía hacer sus sueños realidad. Y saben, aunque este hombre ha muerto, hoy día uno de los hombres más poderosos del mundo está gobernando Estados Unidos, Barack Obama, afroamericano. Ese hombre está allí gracias a que un hombre anterior llamado Martin Luther King tuvo un sueño de grandeza, que creyó que todo hombre de color podía ser libre. Y si ese hombre no tiene un sueño de grandeza, Barack Obama hoy no está gobernando Estados Unidos, pero gracias a que alguien creyó a Dios, que pudo romper con el racismo. Te tengo noticias, por mucha locura que sea lo que Dios ha puesto en tu vida, ay Padre, pon tu vida para que ese sueño se haga realidad. Necesitamos hombres y mujeres que crean a Dios por cumplir el sueño que Dios ha depositado en ellos, que crean a Dios para que sus iglesias sean diferentes, para que su barrio sea distinto, para que su familia sea diferente. No sé lo que Dios ha depositado en ti, quizás sea una locura, pero mayor locura que la de Martin Luther King, levantarse contra todo un imperio, un mundo que estaba en contra, que la gente decía que los negros eran un problema, pero él creyó a Dios. Aunque fue perseguido, creyó, y aunque fue masacrado, creyó, porque hay gente hoy día que está disfrutando de ese sueño. ¿Qué queremos dar como herencia a nuestros hijos? ¿Qué esperan nuestros nietos? Yo todavía no tengo nietos, tengo hijos, pero ¿qué esperan? ¿Sabes qué? Yo estoy listo para partir con el Señor hoy mismo. Si el Señor viniera en el rapto, créeme, mira, como dice la Biblia, Señor Jesús, ven pronto, Maranata, Cristo viene. Deseo que mi Señor venga. Lo deseo con todo mi corazón, pero yo hago planes para un futuro. Porque si Dios no viniera hoy, yo quiero que mañana mis hijos les deje un legado, que digan, mi padre fue alguien diferente. No fue uno como los demás, repetidos.
que iban al culto, se sentaban y ya está. Mi padre fue distinto. Él tenía pasión en lo que hacía. Él estaba loco, él se metía en mi habitación, él tenía un estudio, apagaba la luz, tenía un ordenador, tenía un micro, se ponía unos cascos y predicaba a una pantalla de ordenador. Él estaba loco. Él decía que eso era cosa de Dios, que Dios le respaldaba y liaba unas en la casa. Él se cerraba cuarto, se cerraba la puerta, apagaba la luz y ahí predicaba como si predicara a multitudes. Que digan al día de mañana, no sé, estaba loco, pero ¿sabes qué? Mi padre tenía pasión. Él ponía pasión en lo que hacía. Él no jugaba a ser un evangélico más. Él se lo tomó en serio. Yo quiero dejar ese legado. Yo quiero creer que puedo ser diferente, que puedo afectar una generación, que puedo dejar un legado a mis hijos. ¿Sabes qué? Yo al día de mañana no dejaré una herencia millonaria. Pero ¿saben ustedes por qué yo grabo todos mis mensajes y los subo a internet? ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo al día de mañana, yo no dejaré una herencia millonaria porque no soy millonario, pero voy a dejar al mundo una herencia de lo que Dios depositó en mi vida. Una palabra que yo recibí y no fui egoísta y quedármela para mí, sino que quise compartirla con el mundo entero. Y hasta que Dios me dé el último aliento, seguiré predicando, seguiré grabando y extenderé el evangelio al mundo entero. Usaré cualquier medio de comunicación. Si me invitan a la televisión, iré. Si me invitan a la radio, iré. Pero si tenemos la aplicación Cello, lo usaré para extender el evangelio. Lo subiré por el Facebook, también lo subiré por YouTube, haré lo que sea. Pero yo quiero que la palabra de Dios se extienda y corra y sea glorificada, porque hemos creído en un sueño llamado Conquistando Corazones. Creemos que podemos conquistar el mundo entero. Vamos a conquistar los corazones para Cristo. Yo lo he creído y escuchen, prefiero que me digan, mira ese, se cree que es José teniendo sueños de grandeza. Que me comparen con José, pero que no me comparen con Dan, que era su hermano, porque de Dan se dice serpiente junto al camino, víbora frente a la senda. Que me comparen con Pablo, que es un visionario, pero que no me comparen con gente que rompe sueños. No quiero. Mujer de Dios que me oyes, que te comparen con Ana, que diga, mírala, se cree Ana, todo el día orando, creyendo a Dios, que te comparen con Ana. Lo malo es que te comparen con Penina, que la Biblia dice que irritaba a Ana. Que te comparen con Débora. Que te comparen con María, que tomó la mejor parte de servir al Señor. Que te comparen con mujeres de Dios que hicieron algo beneficioso. Que te llamen mujer sabia. Que te llamen mujer virtuosa, que edificas tu casa porque la necia la derriba con sus manos. Varón, que te comparen con alguien como Abraham, que fue capaz de creer a Dios, viviendo en una tierra de idolatría con unos padres idólatras, pero él creyó a Dios y salió a ciegas. Salió creyendo a Dios. Que te comparen con Moisés, se mantuvo como viendo al invisible. ¿Sabes? Yo lo he podido ver en internet. Hoy en la tumba de Martin Luther King hay una frase. Y la frase es esta. La frase es, matémosle y veremos qué ocurre con su sueño. Y no sé si esa frase te es familiar, porque esa frase ya se la repitieron a otra persona. Los hermanos de José le dijeron a José, matémosle y veremos qué ocurre con su sueño. ¿Sabes cómo he dicho? A los asesinos de Martin Luther King me gustaría decirles, ¿qué queríais? ¿Saber lo que ha pasado con su sueño? Bueno, pues se ha hecho realidad. Su sueño se ha hecho realidad.
A José le dijeron: matémosle y veremos qué ocurre con su sueño. No le intentaron matar, o le intentaron matar, pero no lo lograron. Y su sueño fue cumplido. Escuchen. Ya sea como José, que veas cumplido el sueño de Dios en ti. O como Martin Luther King, que no lo veas. Porque el último discurso de Martin Luther King fue, si no recuerdo mal, fue: Dios me ha permitido subir al monte, dijo Martin Luther King, una noche antes de morir. Miren. Dios me ha permitido subir al monte, sentarme y divisar la tierra prometida, pero Dios me ha dicho: no entrarás. Al día siguiente lo asesinaron. Ya sea que como José veas cumplido el sueño de Dios, o como Martin Luther King no lo veas, pero otros lo disfruten. En la lista de los héroes de la fe, dice la Biblia: los saludaron desde lejos, lo vieron desde lejos. No recibieron, pero fueron héroes de fe. Dios hace hoy un llamado de convocatoria. Soñadores de grandeza. Que Dios os bendiga, familia de Conquistando Corazones. Me alegro de haber predicado este mensaje en esta noche, día 6 de mayo de 2016, 6 años después de haber recibido este mensaje y de haberlo predicado hace 6 años. Me alegro de que todavía creamos a Dios por sueños de grandeza. Familia, un abrazo. Gracias por cada viernes estar ahí conmigo, con este equipo de moderadores. Gracias. Que Dios os bendiga mucho y hasta el próximo viernes.